Bueno, ya hemos nombrado unos cuantos eh, puntos referidos a reacciones de cocción. Hablamos de la reacción de Maillard, hablamos de la caramelización, hablamos de la cristalización, hablamos de la ebullición, hablamos del escalfado y hablamos del blanqueado. Eh, Vecinos o parientes, tenemos al vapor, a presión o al vacío. Son tres muy sencillas. Al vapor es cuando hay sí un recipiente en ebullición, hay una parrilla, membrana o lo que sea donde están los alimentos y por encima la tapa que cubre todo. Entonces, el alimento se cocina mediante el vapor. ¿Qué es lo que produce esta cocción al vapor? Modifica las características organolépticas, pero no en su totalidad, porque el alimento no modifica su forma, el alimento no modifica su color. Por lo general mantiene el color, mantiene el aroma propio, mantiene todos los nutrientes, pero se cocina, o sea, cambia su textura. Cambia su textura porque de duro pasa a blando, de áspero pasa a liso. Entonces, son características organolépticas que van cambiando, pero no cambia lo principal que es la imagen del producto. Entonces, se utiliza mucho para vegetales, en donde podemos cocinar todo tipo de vegetales, pero por ejemplo, ponemos brócoli, el brócoli, si lo ponemos a hervir en agua, cambia muchísimo. En cambio, si lo ponemos al vapor, es como que lo estamos sacando del cajón de la verdulería, no hay demasiada diferencia. Cuando hablamos a presión, ya estamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos a presión, estamos hablando de otra cosa porque es una cocción que se produce extremadamente rápida, con muy poco líquido y en donde la presión del vapor que se produce dentro del recipiente es lo que penetra dentro del producto, generando la cocción y la modificación de las características organolépticas. Queda con una característica muy similar a lo que puede ser el hervido, pero sin haber estado en contacto con el agua. Pero no llega a lo que sería al vapor, porque sí hay agua, hay agua, mínima cantidad de líquido, pero lo tiene. Entonces, son parecidos, pero no son realmente iguales. Y al vacío es muy similar a lo que es a presión, pero que se utiliza mucho actualmente, que es colocar en recipientes o bolsas, ahora ya se ha implementado el sistema de bolsas, a través del cual nosotros colocamos nuestro alimento o nuestro producto para cocinar dentro de un recipiente o dentro de una bolsa que está totalmente cerrada, sellada y que no tiene ingreso de líquidos de ningún tipo. Entonces, el alimento solo, ¿sí? Con sus proteínas, con sus nutrientes, con sus hidratos, con sus azúcares, con todos los elementos que contiene, solo va produciendo sus propias reacciones dentro de ese gran calor que está recibiendo en un elemento en un espacio o ambiente cerrado, hermético, cerrado, que por eso se le llama al vacío. En realidad no está totalmente al vacío, pero está. Otros que sí están totalmente al vacío, en muchos casos son las carnes de importación o de exportación, mejor dicho, porque nosotros no traemos carnes de otro lado, sino que las mandamos. Esas carnes están en unas bolsas extremadamente duras al vacío y uno las puede llegar a cocinar dentro de esa misma bolsa. Uno puede llegar a poner en una olla a presión, puede llegar a poner al horno, puede llegar a poner a hervir con bolsa y todo, porque se va a cocinar el producto y luego le rompemos la bolsa y lo quitamos del recipiente. Entonces eso sería lo del vacío de la actualidad. Cuando hablamos de la gelatinización, ¿sí? Eh, ya es otra cosa. ¿Qué es la gelatinización? Cuando
Nosotros estamos usando almidones de un modo u otro. Vamos a producir la gelatinización. ¿Por qué? Porque el almidón cuando se humedece en agua fría no pasa nada, pero cuando lo tenemos en agua caliente o comenzamos a calentar el agua, ese almidón comienza a gelatinizarse, o sea, se empieza a hacer una pasta pegajosa y comienza a aglutinar y se me fue la palabra, pero sería a espesar, ¿sí? Entonces, lo usamos para que para espesar los líquidos. Entonces, gelatinizamos cuando necesitamos espesar líquidos, gelatinizamos cuando necesitamos crear cremas o elementos que van a acompañar o que van a cubrir o que van a bañar de un modo u otro a nuestros alimentos. Si hablamos de desnaturalización, estaríamos hablando de no precisamente un proceso de cocción, sino que estaríamos hablando de lo que le llamamos, muchas veces decimos se cocinó con el limón. Cuando decimos se cocinó con el limón, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la desnaturalización. Entonces, ¿qué produce el limón? El limón es muy, muy ácido. Tiene un pH de aproximadamente 2,5 y cuando tenemos que cocinar un pescado, ¿qué hacemos primero? Lo lavamos, lo limpiamos, le metemos limón. ¿Qué hacemos con el limón? Y el limón de pronto empezamos a ver que le cambia el color. Entonces le cambiamos el color, le cambiamos el aroma, le cambiamos la textura y no se da en la totalidad, porque por dentro nos llega, pero por fuera, en una capa bastante importante, sí lo va actuando, porque el pH del pescado es aproximadamente de 5 y el del limón es de 2,5. Entonces, ese pH tan ácido que tiene el limón actúa sobre el pH del pescado y automáticamente comienza a hacer que todo lo que son los componentes del pescado comiencen a modificarse. Esa modificación hace que parezca que haya un proceso de cocción. No está cocinado. Le falta. A partir de ahí recién tiene que ir a la cocción. Pero ya hemos desnaturalizado a esa pieza de carne con ese cambio del pH que le hemos generado.